El punto más importante de la religión bíblica es que el pecado y el sufrimiento fueron generados por nosotros, pero nuestro Dios los llevó. No hay otra divinidad en las religiones del mundo que condescienda a hacer tal sacrificio. Por eso el cristianismo bíblico es llamado la religión del amor y la gracia, desde la creación hasta la salvación. Dios nos creó por gracia y sin nuestra contribución, porque nos amó. Y Dios nos salvó por gracia, también sin nuestra contribución, porque nos amó. Y en ambos casos, creación y salvación, sin embargo, tenemos la opción de aceptar o rechazar esa gracia que nos ofrece. Y después de ser creados por la gracia, Adán y Eva tomaron la decisión de rechazar el acto de creación de Dios y eligieron el camino de la rebelión que conduce a la aniquilación o muerte. Después de ser salvos por gracia a través de la muerte de Cristo en la cruz, cada uno de nosotros tiene la opción de aceptar el sacrificio de Dios en nuestro lugar y regresar a su reino de luz, gracia y amor, o rechazar su gran salvación y desaparecer en la inexistencia eterna. Elige hoy, pero elige el amor, elige la gracia, elige la vida, elige el amor de Dios, la gracia de Dios y la vida de Dios, porque esto te hará feliz. Esto hará felices a tus seres queridos y esto hará feliz a Dios. Por eso la lección de hoy destaca dos temas principales. El sufrimiento de Jesucristo no representa simplemente el sufrimiento de otro ser. Más bien su sufrimiento es la esencia del amor y la salvación de Dios por nosotros. Y Jesucristo sufrió por nosotros y en nuestro lugar para rescatarnos del poder del pecado, el sufrimiento y la muerte para siempre. Lo que Jesús sufrió en el Getsemaní y lo que significa para nosotros. En un momento más regresaré para que abordemos este solemne tema. Dice el relato bíblico en San Mateo: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Siempre que analizamos el tema del sufrimiento, se suscita la pregunta: ¿cómo surgieron el pecado y el sufrimiento? Esto es algo que las religiones orientales no tienen respuesta. Y por revelación divina tenemos buenas respuestas. Surgieron porque hubo seres libres que abusaron de la libertad que Dios les había dado. Y esto lleva a otra pregunta: ¿sabía Dios de antemano que estos seres caerían? Sí, pero obviamente pensó que valía la pena correr el riesgo. ¿Vale la pena correr el riesgo? ¿Para quién? ¿Para nosotros? ¿Mientras Dios está en el cielo sentado en su trono? No exactamente. La libertad de todas sus criaturas inteligentes era tan sagrada, en lugar de negarnos esa libertad, Dios decidió asumir la peor parte del sufrimiento causado por nuestro abuso de esa libertad. Y vemos este sufrimiento en la vida y la muerte de Jesús, quien al sufrir en nuestra carne, creó vínculos entre el cielo y la tierra que durarán por toda la eternidad. Y las Escrituras, amigo y amiga, nos brindan poca información sobre los primeros años de Jesús. No obstante, algunos versículos nos dan una vislumbre de esas circunstancias y la clase de mundo en el que participó el Salvador. ¿Qué vemos en esos versículos que nos dan un indicio de la clase de vida que Jesús enfrentó desde el principio? Vamos a leer varios versículos. San Mateo 2, del 1 al 18. Veamos cómo su vida estuvo marcada por persecución. El diablo quería destruirlo. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén de la tierra de Judá,
no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído del rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, y aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Por supuesto, Jesús no fue la primera persona que vivió en la pobreza o que se enfrentó a quienes querían matarlo, incluso desde su temprana edad. Sin embargo, hay otro elemento que nos ayuda a comprender la singularidad de lo que Cristo sufrió desde los primeros tiempos. Y está aquí en San Juan 1:46. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. ¿Qué elemento agrega este pasaje que nos ayuda a entender los sufrimientos que tuvo que enfrentar Jesús de joven? A excepción de Adán y Eva, antes de la caída, Jesús fue la única persona sin pecado que vivió en la tierra. Y con su pureza, con su impecabilidad, estuvo inmerso en un mundo de pecado. ¡Qué tortura debió haber sido! Incluso de niño, que su alma pura esté en un constante contacto con el pecado. ¡Qué lucha! Y aún con nuestra insensibilidad debido al pecado, nosotros mismos a menudo nos alejamos de la exposición al pecado y al mal que nos resultan repulsivos. Pero imagínate lo que debió haber sido para Cristo, cuya alma era pura, que no estaba manchada en lo más mínimo por el pecado. Piensa en el marcado contraste entre él y los demás a su alrededor. Debe haber sido sumamente doloroso para él. Por eso pregúntate: ¿cuán sensible soy a los pecados que existen a nuestro alrededor? ¿Me molesta? ¿No soy insensible a ellos? Ahora, si eres insensible a ellos, esto podría deberse a las cosas que lees, miras o haces. Piénsalo. Jesús fue despreciado y rechazado por los hombres, siendo el creador del cielo y la tierra, y que vino a ofrecerse a sí mismo como sacrificio por los pecados del mundo, de todo el mundo. Tanto los líderes como la gente común constantemente malinterpretaban la vida, los actos y las enseñanzas de Jesús, lo que generó rechazo y odio en las mismas personas a las que vino a salvar. O sea que en cierto sentido debe ser como un padre que ve a un hijo descarriado que necesita ayuda, y aunque el padre está dispuesto a darlo todo por ese hijo, el niño lo rechaza y acumula desprecio sobre quizás la única persona que puede librarlo de la ruina total. Eso es lo que Jesús se enfrentó mientras estuvo en la tierra. ¡Cuán doloroso debió haber sido para él! ¿Cómo sintió Cristo por el rechazo? Mientras lees, pregúntate también: ¿se sentía mal por él mismo, como nos suele pasar cuando nos rechazan? ¿O era por otra razón? Si fue por otra razón, ¿cuál era? Mira,
Mateo 23, 37. Aquí nos encontramos llorando, clamando. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Todos hemos sentido el aguijón del rechazo, ¿verdad? Y tal vez nuestro dolor sea similar al de Cristo en el sentido de que era desinteresado, no nos dolía, no porque nos rechazaron a nosotros, sino porque lo que significaba ese rechazo para la persona que nos rechazó. Quizás alguien que nos importa y que se niega a aceptar la salvación de Cristo. Ahora imagínate, sin embargo, lo que debió haber sido para Jesús, lo que debe haber sentido Él, quien era plenamente consciente de lo que tenía que afrontar con el fin de salvarlos y al mismo tiempo plenamente consciente de las consecuencias del rechazo de todos ellos. Esta cita nos dice claramente: fue debido a su inocencia por la cual Cristo sentía tan intensamente los asaltos de Satanás. ¿Qué puedes aprender de Cristo que te ayuda a sobrellevar mejor el dolor del rechazo? ¿Cómo puedes aplicarlo a tu vida? ¿Cómo puedo yo aplicarlo a mi vida? Bueno, vayamos y contemplemos a Jesús ahora en el Getsemaní. Marcos 14, 34. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Todo lo que Jesús sufrió durante sus 33 años en la tierra no se compara con lo que comenzó a enfrentar en las últimas horas antes de la cruz. Desde las edades eternas se planeó el sacrificio de Jesús como ofrenda por el pecado del mundo. Y ahora estaba sucediendo precisamente eso. Había llegado la hora para demostrar ese amor que va más allá de lo que las palabras pueden describir. Fue a corta distancia de ellos, no tan lejos que no pudiesen verlo y oírlo, y cayó postrado en el suelo. Sentía que por causa del pecado estaba siendo separado de su Padre. El abismo era tan ancho, negro y profundo que su espíritu se estremecía ante él. No debía ejercer su poder divino para escapar de esa agonía. Como hombre debía sufrir las consecuencias del pecado del hombre. Como hombre debía soportar la ira de Dios contra la transgresión. Cristo asumía ahora una actitud diferente de la que jamás asumiera antes. Sus sufrimientos pueden describirse mejor en las palabras del profeta: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Como sustituto y garante del hombre pecador, Cristo estaba sufriendo bajo la justicia divina. Veía lo que significaba la justicia. Hasta entonces había obrado como intercesor por otros, pero ahora anhelaba tener un intercesor para sí. Medita, amigo y amiga, hermano y hermana, sobre lo que le sucedió a Jesús en el Getsemaní. A veces Hollywood y las figuras que presentan allí solamente el dolor físico. Ha habido personas que han sufrido más que lo que Jesús sufrió físicamente, personas que han sido explotados por granadas, cortados por la mitad, personas que han sufrido muchísimo más. Pero la connotación, lo que eso significaba, ser separado de Dios eternamente, es lo que llevó a Jesús a que su corazón explote, sea quebrantado. Los pecados del mundo comenzaban a caer sobre él. Tus pecados, mis pecados. Trata de imaginar cómo debió haber sido eso. Ningún ser humano ha sido llamado a pasar por algo así, ni antes ni después. ¿Qué nos dice esto sobre el amor de Dios por nosotros? ¿Y qué esperanza podemos encontrar en esto para ti y para mí? La muerte por crucifixión era uno de los castigos más duros que los romanos imponían sobre una persona. Se la consideraba la peor forma de morir. Por lo tanto, qué horror era que alguien muriera de esa manera, y especialmente el Hijo de Dios. El diablo se habrá burlado porque esa cruz, esa famosa tau, era símbolo de oración satánica de tiempos inmemoriales. Siempre debemos recordar que Jesús vino en carne humana como la nuestra. Y entre los golpes, los azotes, los clavos en sus manos y sus pies, el peso abrumador de su propio cuerpo que desgarraba las heridas, el dolor físico que debió haber
debió haber sido insoportable. Esto era duro incluso para los peores criminales. Qué injusto entonces que Jesús, inocente de todo, enfrentara semejante destino. Sin embargo, como sabemos, escucha bien, los sufrimientos físicos de Cristo fueron leves en contraste con lo que realmente estaba sucediendo. Esto fue más que el asesinato de un hombre inocente. Evidentemente, lo que estaba sucediendo era mucho más que solo la muerte, por injusta que fuera, de un hombre inocente. Porque según las Escrituras, la ira de Dios contra el pecado, nuestro pecado, se derramó sobre Jesús. Y Jesús en la cruz sufrió la justa indignación de un Dios justo contra el pecado, los pecados de todo el mundo. Como tal, Jesús sufrió algo más profundo, más tenebroso y doloroso de lo que cualquier ser humano podría conocer o experimentar alguna vez. Y al atravesar las luchas que tú y yo enfrentamos, ¿qué esperanza y consuelo podemos obtener de la realidad del sufrimiento de Cristo por ti y por mí en la cruz? Si Él no hubiese ido allí, estaríamos perdidos para siempre. El amor de Dios. Podríamos tal vez irnos acostumbrando a que mientras estemos aquí en este mundo vamos a sufrir. Como criaturas caídas es nuestro destino. No hay nada en la Biblia que nos prometa algo diferente, al contrario. Vamos a ver qué aportan los siguientes versículos sobre el tema que nos ocupa. Yo quiero leer del libro de Hechos, luego Filipenses, luego 2 Timoteo, y vamos a ver qué nos dicen estos versículos en lo que estamos exponiendo en este momento. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No obstante, en medio de nuestro sufrimiento debemos tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, Cristo, nuestro Señor, sufrió más que cualquiera de nosotros, porque en la cruz llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Lo que conocemos solo a nivel personal, Él lo sufrió en forma colectiva por todos nosotros. Aunque no tenía pecado, por nosotros se hizo pecado. Y sufrió de una manera que nosotros, como criaturas pecadoras, no podríamos ni siquiera empezar a imaginar. Y en segundo lugar, amigo y amiga, mientras sufrimos debemos recordar los resultados del sufrimiento de Cristo, es decir, lo que se nos prometió gracias a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Leo en San Juan, Romanos, Tito y en 1 de Juan. Nos dice así. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y esta es la promesa que nos hizo, la vida eterna. Cualesquiera sean nuestros sufrimientos aquí, gracias a Jesús, gracias a que Él llevó sobre sí el castigo de nuestro pecado, gracias a la gran provisión del Evangelio, que mediante la fe podemos ser perfectos en Jesús ahora mismo, tenemos la promesa de la vida eterna. La promesa es que, gracias a lo que Cristo ha hecho, gracias a la plenitud de la integridad de su vida y sacrificios perfectos, nuestra existencia aquí, llena de dolor, decepciones y pérdidas, no es más que un instante, un destello que llega y se va, en contraste con la eternidad que nos espera. Una eternidad en un cielo nuevo y una tierra nueva, sin pecado, sin sufrimiento, sin muerte. Y todo esto que se promete, se nos ha prometido y garantizado, es únicamente gracias a Cristo y el crisol que padeció con este propósito. Y ahora, amigo y amiga, para concluir esta serie y este trimestre de temas, cuando estamos hablando acerca de los crisoles, ¿recuerdas la experiencia de tu bautismo? Yo lo recuerdo muy bien, en pleno invierno, en un río. Una experiencia inolvidable.
Ahora, ¿cómo percibes tu bautismo a la luz del bautismo de Jesús? ¿Cómo ayuda tu percepción a enriquecer tu experiencia de la muerte al pecado y la vida para el reino de Dios? Porque el bautismo representa la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Yo muero la vida pasada de pecado y nazco de nuevo para vida eterna. ¿Cómo profundiza esta percepción tu pacto con Dios y tu compromiso con la causa de Dios? Pase lo que pase. Dios creó el universo y los seres inteligentes, aunque sabía que el mal surgiría de su creación. Pero valió la pena. Valió la pena para Él, pero también valió la pena para nosotros. De lo contrario, nunca habríamos existido. Pero hay más. Dios podía darse el lujo de decidir que valía la pena porque Él no solo tenía el poder de la creación, sino que en el caso de la caída, Él tenía la solución, o sea, tomar sobre sí mismo nuestro pecado, que es el poder de la salvación y el poder de la resurrección. Ahora, ¿cómo cambia esto? Tu entendimiento de la perspectiva sobre Dios, sobre su creación y sobre su salvación. Quisiera leer este hermoso párrafo del deseado de toda la gente, de mi autora favorita, y dice así. 3 veces repitió en esa oración. 3 veces rehuyó su humanidad el último y culminante sacrificio. Pero ahora surge delante del Redentor del mundo la historia de la familia humana. Ve que los transgresores de la ley, abandonados a sí mismos, deben perecer. Ve la impotencia del hombre. Ve el poder del pecado. Los ayes y lamentos de un mundo condenado surgen ante él. Contempla la suerte que le tocaría y su decisión queda hecha. Salvará al hombre, sea cual fuera el costo para sí. Acepta su bautismo de sangre para que por él los millones que perecen puedan obtener la vida eterna. Había dejado los atrios celestiales donde todo es pureza, felicidad y gloria para salvar a la oveja perdida, al mundo que había caído por la transgresión, y no se apartará de su misión. Se convertirá en la propiciación de una raza que quiso pecar. Y su oración expresa ahora solamente su misión. Si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Amigos, ser conscientes de que el mismo Dios en la persona de Cristo sufrió más de lo que cualquiera de nosotros podría haber sufrido, ¿cómo nos ayuda en nuestros sufrimientos? ¿Qué deberían significar para nosotros los sufrimientos de Cristo a nuestro favor? ¿Qué consuelo podemos obtener de esta asombrosa verdad? Mientras piensas en la respuesta, recuerda esta declaración, la última que daremos en este trimestre. Todo sufrimiento que es resultado del pecado se volcó en el seno del Inmaculado Hijo de Dios. ¿Cuáles fueron los crisoles que enfrentó Cristo? ¿En qué se parecen a los nuestros y en qué se diferencian? ¿Qué podemos aprender de la forma en que manejó estos desafíos que pueda ayudarnos en medio de nuestros crisoles? ¿Cuáles son algunas de tus promesas bíblicas favoritas a las que puedes aferrarte en medio de la tristeza y el dolor? Oremos. Padre Celestial, gracias que Jesús estuvo dispuesto a pasar por ese crisol. Humildemente dio su vida. Él no tenía por qué hacerlo, pero lo hizo porque nos vio perdidos. Valió la pena. Ayúdanos a responder este amor con una entrega total de nuestras vidas. A nacer de nuevo. Que tu Espíritu Santo nos posea. Nos conceda un nuevo comienzo, una nueva vida. Nos conceda el perdón, la gracia, y que al contemplar a Jesús y su sacrificio seamos transformados para que un día podamos verle cara a cara y estar con Él para siempre. Gracias porque has hecho lo que estás haciendo y lo que harás. Bendícenos, sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien amigos, todo el tiempo que tenemos por hoy ha terminado ya el estudio de estos 3 meses de los temas acerca del sufrimiento, el crisol, que a veces son resultado del pecado. A veces nosotros creamos nuestros crisoles por ser pecadores,
Pero a veces Dios permite que caigamos en esos crisoles para perfeccionarnos, limpiarnos y hacernos instrumentos o elementos o purificar este oro para servirle por la eternidad. Ha llegado el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa de una nueva serie de lecciones de vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en el viaje de la vida, las cosas van a terminar bien si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranatá, Dios te bendiga.